Hola, bienvenidos al estudio de David Magán. Este es el espacio que tenemos aquí en Usera y bueno, os explico un poquito los procesos creativos que tenemos en el estudio. Empezamos siempre un poquito a través del mundo de la maqueta y del dibujo, a proyectar las ideas y luego las empezamos a pasar a programas de ordenador a través del render para luego definir la escultura definitiva o la obra de arte en concreto. Como podéis ver, por ejemplo, las piezas de arriba son más antiguas, están hechas en vidrio y en esa época no utilizaba herramientas de animación 3D, entonces se puede ver que las maquetas estaban más terminadas. Hoy en día las maquetas son más un ejercicio de definir la forma, pero de una manera más ligera y más rápida. Entonces, luego esas ideas, el estudio se compone principalmente de dos personas, más colaboradores que tenemos en el estudio. Digamos que el director del estudio es mi hermano, Kiko, y él es el que me ayuda con la producción a través de animación 3D y también es el que gestiona pues, con galerías, con museos. Al final un estudio de un artista pues, tiene muchas ramas, entonces digamos que esa ayuda es primordial, ¿no? Él es el que dirige el estudio, en el que también tenemos otra persona que trabaja y yo digamos que llevo la parte más de producción final, la parte más creativa en otro taller que no es este que estáis viendo. Este taller digamos que es más el showroom donde mostramos las obras y tenemos más la biblioteca, las oficinas y todo eso. Entonces pues como podéis ver tenemos, así es como trabajamos con temas de programas de animación 3D y se ve cómo podemos definir directamente a través del ordenador pues, las piezas que trabajan con luz, con cristales, con metacrilato, con distintos soportes. Entonces, las herramientas son muy importantes porque al final te permiten generar una serie de piezas a lo largo de los años que no siempre las tienes que llevar a la producción. Entonces se pueden hacer proyectos ambiciosos que luego se presentan pues, de manera exclusiva para museos, para comisiones privadas, muchos de ellos los hemos realizado. Estos que estáis viendo aquí justo no son los que hemos realizado, pero luego tenemos una serie de proyectos que hemos llevado a exterior, a site specific, pues, autos, piezas de metacrilato, de acero, de policarbonato, con vidrio. Hemos trabajado con muchas ideas. Sobre todo con el tema de la luz es, digamos, que lo que yo creo que me facilita más porque son obras complejas en las que utilizo rebotes de distintas luces, entonces al final estas herramientas me permiten hacer pruebas de una manera muy dinámica. Por ejemplo, luego pues aquí tenemos un proyecto que hice con Bodegas Otazu, que tuve la suerte de hacer como un proyecto muy completo que se llama Genios de Otazu y lo hice en 2016, entonces por un lado hice lo que es el diseño de la etiqueta y la caja con el propio vino, que viene así. Pero aparte tuve que hacer una parte que me gustó mucho, que fue el maridaje del vino. Entonces hice toda la labor de enólogo, entonces digamos la mezcla que hay dentro es una mezcla que yo hice a mi gusto. Y es una edición muy pequeña, solo hicimos 600 botellas. Y luego otra parte más compleja del proyecto fue hacer una obra site specific para las bodegas en el que tuve que desmontar unas barricas, entonces generé una escultura de luz a partir de las barricas. La idea era hacer una obra o con las barricas o con el concepto de la barrica y llevármelo a mi lenguaje. En mi caso lo hice con luz porque digamos que era algo que era difícil porque al final era un material en madera, era complicado, digamos, llevármelo a mi terreno de lo etéreo, lo intangible, la transparencia, entonces bueno, un poquito complicado en ese sentido. Luego pues tenemos por ejemplo aquí una pieza de las últimas que he realizado con metacrilato que trabajan con todo el concepto de la transparencia a nivel sustractivo y como es un monocromo, es un estudio monocromo en el que trabajo solamente con un color que es el gris y el transparente y como a partir de dos colores se puede generar todo un espectro, ¿no?, de distintos tonos, en este caso hacia grises. Pues bueno, pues una de las esculturas colgantes que tengo.
Y bueno, pues he experimentado mucho con dibujo, con fotografía, con todo tipo de técnicas. Entonces, bueno, me considero que soy un artista multidisciplinar, pero mi acercamiento al mundo del arte, sobre todo, es a través de, digamos, una visión tridimensional del espacio, ¿no? La modularidad, la forma, el equilibrio. Entonces, es un poco ese acercamiento me ha llevado a distintas experimentaciones. Pues, por ejemplo, experimentaciones a través del dibujo, con conceptos como lo isométrico, ¿no? Y cómo este tipo de estructura isométrica me permite jugar con esa perspectiva y jugar de manera escultórica en algo más plano. Luego por aquí tenemos otra parte del estudio en donde hemos hecho como una mezcla de varias de las cosas que hemos hecho durante los años, digamos a través de cosas que son más de pared, más bidimensionales, ¿no? Pues desde dibujos isométricos, también tenemos fotografías antiguas en donde trabajaba, por ejemplo, esa serie, se llamaba Retales, era una serie en la que desmontaba las partes de lo que me sobraba de las esculturas, tanto los aceros como los vidrios, pues generaba una serie de esculturas efímeras, como esta y esta, en donde luego hacía ese montaje fotográfico y experimentaba con la fotografía para llevármelo al propio lenguaje fotográfico, pero eran esculturas efímeras en este caso. Entonces, bueno, luego tengo, por ejemplo, esta serie, la serie Multilayer, que es una serie que presenté en la galería de Nice René y trabaja con el concepto del módulo, ¿no? De cómo a través del mismo módulo y cambiándole el color y girándolo en el espacio de distintas maneras se puede generar todo un espectro cromático. Aquí tenemos, por ejemplo, también un par de esculturas que juegan un poco con el mismo concepto que teníamos con la escultura colgada, pues que son mis piezas más objetuales, pues también trabajando con la elipse, con el círculo. Y pues es una escultura que, digamos, yo cuando empecé a trabajar a descubrir mi propio lenguaje de artista, digamos que experimenté con materiales como madera, hierro, piedra, materiales muy robustos que eran opacos, digamos. Entonces, después de acabar varios estudios de 7 años con materiales escultóricos, pues descubrí en un verano, hice un curso de vidrieras artísticas. Entonces ahí tuve como esa primera experiencia con el vidrio artístico y me enamoró la capacidad que tenía el vidrio y esa capacidad como de tener el color atrapado en el aire, ¿no? Esa capacidad efímera, etérea que tenía ese material. Entonces eso me hizo como reflexionar sobre los conceptos de la escultura y llegar a un tipo de escultura que yo lo llamo como una investigación en la cuarta dimensión, porque al final son piezas que dependen del otro lado de la propia pieza y de la interacción del color a través de ella y cómo eso modula la forma. Entonces son piezas que digamos que no serían potentes a nivel sólido, pero al introducir esa capa de la transparencia y toda esa complejidad se fusiona con la forma y el color. Entonces en ese sentido yo me considero que soy un artista que trabaja pues como desde una visión muy arquitectónica, muy constructiva, pero también muy pictórica. Entonces mi obra tiene toda esa parte de la experimentación de la luz y de ese tipo de cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, estas piezas que veis aquí también son fotografía experimental. Son fotografías que vienen de la última exposición que monté individual en Parra y Romero, que se llamaba 2020 Vision, y presenté 3 series, que fue estas fotografías que se llaman Ethereal Traces, que son unas fotografías en las que yo proyecto luz por los laterales y hay un objeto que no llega a tocar el papel fotosensible, entonces la luz rebota a través de ese objeto y se genera la fotografía. Digamos que no está intervenida a nivel de pintura, sino que es esa huella, ese rebote de luz y esa fisicalidad de la propia luz la que genera estas fotografías. Que a su vez presenté también estas piezas, que si quieres podría apagar la luz porque la verías mejor, que se llaman Ethereal Paintings. Entonces son estas piezas que trabajan con el mismo concepto pero desde la escultura. Realmente lo que estáis viendo son 4
fuentes de luz LED, cada una con un tono de color, y en el centro hay una escultura blanca. Entonces, esa escultura rebota la luz a través de ella y se generan todas esas fusiones cromáticas. Y luego, dentro de esa serie, hay otra serie que aquí no tengo en el estudio, que es la serie Halo, que es la que está ahora mismo expuesta en la Fundación Juan March y que también he presentado en Arco con la galería. Esa es otra de las fotografías. Son fotografías que están impresas sobre un papel japonés y por eso tienen esa textura, ¿no? Como lumínica. Es un papel que se puede mojar y tensar sobre un soporte, como los biombos japoneses.